Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Amigos, muy buenas tardes. Gusto en saludarle a todos ustedes. Estamos nuevamente arrancando la semana, como ya es costumbre aquí. Estamos arrancando aquí con un programa de nuestra mesa de análisis que seguramente les va a ser de sumo interés, porque el tema que tenemos hoy se llama Producción Sustentable, comer y vivir sin destruir. Es una pregunta. Y van a ver ustedes que este asunto tiene muchas vetas, muchos lados por donde se puede tomar. Y nada más y nada menos que tenemos aquí de momento la presencia, pues evidentemente una gente que está a la medida de este asunto, de un maestro de maestría, de un biólogo de la UNAM, que tiene un gran currículum que en un momentito voy a leer, pero mientras les presento aquí al compañero que me acompaña, a nuestro compañero José Escárcega. Buenas tardes, José. Gusto saludarte. Hola, maestro Lerín. Pues sí, así es. Tenemos hoy una mesa bastante interesante sobre estas nuevas problemas que nos implica la actual producción mundial de alimentos, ¿no? Esta cuestión tan industrializada que nos está llevando al borde de un colapso, no solamente ecológico, sino ya además, palabras mayores, de civilizatorio, ¿no? Y entonces es una cuestión muy, muy importante la que tenemos que analizar, ¿no? Y para eso tenemos aquí al maestro Alfredo. Pues sí, tenemos aquí con el maestro Alfredo, pero antes de presentarlo, ya adelanté que él es un biólogo egresado de la UNAM, es también experto en historia de la ciencia, de donde tiene una maestría. Tiene un currículum muy largo que desde luego no voy a leerlo, aunque él merece que lo lea, pero mire, en fin, ha dado numerosos cursos, filosofía e historia de la biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, biología molecular de la célula 1, biología molecular de la célula 2, fundamentos de la investigación científica, etcétera, etcétera. Tiene también, ha estado aquí, programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, bioética de la UNAM, biología molecular y biotecnología, aspectos éticos y sociales. Aquí he impartido numerosas cátedras. Tiene desde luego algunas publicaciones. Veo por aquí una que se llama Wallace y la vacunación, ¿es correcto, Alfredo? Sí, eso es un Wallace y la capítulo vacunación, de un libro. Sí. Evaluación de una nueva formulación en la elaboración de pellets como combustible sólido, obtención de bioetanol a partir de lenteja de agua lemna minor, así es, que son memorias de un congreso, despenalización del aborto. Pues por lo que se ve también en temas sociales, evidentemente toda esta cuestión están implicados temas de todo tipo, no se diga biológicos y sociales. Actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico de Tláhuac 3 y es encargado del sistema de gestión ambiental también de dicha institución. Así que le damos la bienvenida a Alfredo, ¿verdad? Y esperamos que Alfredo pues nos dé unas buenas interpretaciones, unas buenas opiniones, unas buenas orientaciones, unos buenos consejos también y un buen entendimiento de muchas cosas que están pasando con la cuestión tanto del ambiente como de la alimentación. ¿Cómo ves de entrada, José? ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? Pues mire, hay varias cosas que tenemos que contextualizar, ¿no? Una de ellas es la cuestión de la producción industrializada de alimentos. Es algo que me gustaría hacer mucha referencia con nuestro público, con nuestra audiencia, porque para entender un poco más este problema, las propuestas que surgen de algunas corrientes de pensamiento como los veganos, los vegetarianos, ¿no? Pareciera que el problema es, ¿no? Un problema de oferta y demanda, ¿no? Dejas de consumir carne,
automáticamente las carnicerías van a dejar, o los productores de carne, mejor dicho, van a dejar de producir porque no hay un incentivo de mercado, ¿no? Y entonces, pues, se acabó el problema, porque todo lo podemos resolver con la vieja mentira de la oferta y la demanda. Entonces, al no consumir productos de carne, ¿no? Pues se elimina los productores de carne y entonces, como no hay demanda de carne, va a dejar de haber productores de carne. Pero la cosa no es así, porque para empezar, pues la ley de la oferta y la demanda nunca se cumple, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos, ¿no?, asumir esta posición de estos grupos veganos, de estos grupos vegetarianos, de esa posición, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá de entender todo ese conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y sobre todo de cuestiones de dieta, ¿no? En algunas cosas. No es que haya sociedades que no puedan dejar de comer carne, o haya sociedades que deban de tener una dieta estrictamente basada en carne, sino lo que tenemos que entender, pues, sobre todo en la industria de la carne, es que es la cuestión industrializada de la producción de carne lo que está poniendo en duda la emisión, bueno, no en duda, ¿no?, sino más bien es la que agrega una serie de gases de efecto invernadero que ponen en cuestión toda esta producción de carne, ¿no? Entonces, porque hay muchos lugares en donde la carne es lo que más tiene cerca a un productor de alimentos, ¿no? Entonces no podemos llegar y decirle, pues deja de comer carne porque estás produciendo gases de efecto invernadero, aunque no lleguen ni a una céntima parte de la producción mundial de gases de efecto invernadero, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso es que tenemos que revisar el tema de la producción de alimentos y su sustentabilidad, porque aquí lo que está en juego es que esta producción industrializada de alimentos es la que está poniendo en jaque a la ecología mundial, ¿no? Pero bueno. Pues sí, efectivamente, sí es como está planteado este asunto. Yo creo que esa pregunta la podríamos contestar como un colofón de esta discusión. El problema de los sistemas de producción de alimentos, sobre todo basado en los alimentos de origen animal, pues tiene que ver con este gran desgaste de recursos que requieren para producir las enormes cantidades de alimento que tenemos. Efectivamente, no es posible a partir de una campaña pues de comer menos carne o vuélvete vegano que se va a resolver este problema. Hay una inercia terrible que empieza, pues efectivamente, desde nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos alimenticios. Ahí es la primera parte del problema, que en lo individual cada uno de nosotros entendamos por qué estamos dañando no solo el ambiente, sino nuestra salud. En ese sentido quisiera empezar diciendo que habría el problema de la alimentación, podríamos dividirlo en tres aspectos muy generales, ¿no? Aquellos países donde la alimentación, bueno, es extraordinariamente alta, la ingesta de proteína, carbohidratos, pues es altísima, el desperdicio de comida es aún mayor. Países donde con trabajo se alcanzan a comer tal vez una vez al día. Y tenemos otra gama de países que, según diferentes estudios, sobre todo de la revista Lancet, es el foco mayoritario. Es aquellas personas que se están alimentando con alimentos que llamaríamos chatarra, refrescos, bebidas edulcorantes, carbohidratos, gancitos, charritos y toda una gama de alimentos que para su producción requieren grandes cantidades, tanto de suelos, de agua, de tierra, de fertilizantes, espacios muy grandes, y que son pues, no sé, entre el 60 y 70% de la producción de alimentos actuales. Si nos remitiéramos a cambiar esa tendencia, podríamos tener en automático dos grandes ventajas. Una, ayudaríamos enormemente al ambiente al dejar de meter, por ejemplo, agua a los grandes consumos de alfalfa, por ejemplo, para el ganado, ¿no? Visión, por ejemplo, que tenemos ahora con lo que nos ha hecho ver la doctora Valeria Sousa,
en Cuatro Ciénegas, Coahuila, donde pues los mantos freáticos han sido prácticamente destruidos por la producción de la leche. Ya no hay ninguna ciénegas, ¿verdad? Ya no hay ciénegas, entonces es terrible el problema al que ella se ha enfrentado, y sigue pues adelante. Si nosotros pudiéramos revertir, digamos, hay cuestiones que nosotros no necesitamos la leche, por ejemplo, ya después de la lactancia, ya los humanos y prácticamente ningún animal ya no necesita la leche. Entonces, tener esas grandes producciones de leche y todos sus derivados, pues ha representado un problema ecológico grave. El otro problema que tiene que ver primero con el ambiente, tiene que ver después con la salud. Y tenemos ahí varios paradigmas tremendos. Imaginemos una persona que se alimenta sanamente, ¿no? Cuando hablo de sanamente, pues verduras, nueces, qué sé yo, frutas. Y otro que pues se echa sus papitas, como decía, sus gansitos, su Coca-Cola. Al final del día, el estado de salud de ambas personas va a ser diferente. El gasto, por ejemplo, social, médico, para atender a las personas con diabetes, con obesidad, con problemas cardíacos, con triglicéridos altos, es altísimo, ¿no? Y entonces suenan voces ya discordantes diciendo, oigan, pues yo me he cuidado, yo estoy llevando una vida sana, hago deporte, y ese gasto, no fumo, no tomo, y todo ese gasto que yo estoy dando en mis impuestos, pues es para aquellas personas, ¿no?, que no se han cuidado, que se han descuidado en su alimentación, en su ejercicio, y es carísimo los tratamientos de diabetes, imagínense un daño al riñón, pues hay que hacer la diálisis, y todos esos gastos son carísimos. Todo eso proviene de una mala alimentación, todo eso proviene de que tenemos en nuestra mesa todos ese tipo de alimentos que no son nutritivos, que al contrario nos tienen en una subnutrición, y que además gastan enormes cantidades de recursos del ambiente. Hoy es indispensable, es urgente, como decía Greta Thunberg, un cambio radical. No solo tiene que ser por las personas, o sea, no solo tenemos que decir, José, tú y yo, que tenemos que cambiar, no, la producción tiene que venir, la eliminación de esos productos debe venir desde los gobiernos, desde las propias empresas, modificar todos estos sistemas de producción y empezar a generar nuevos sistemas de producción de alimentos compatibles con el ambiente. Leías ahí dos de los trabajos que hemos publicado, es por ejemplo, obtener recursos a partir, no de alimentos, por ejemplo, biodiesel, no a partir de maíz o de granos que son consumibles, sino a partir de cosas que sean o un desecho o algo que no sea prioritario en la alimentación de los humanos, por ejemplo. Obtener energía, por ejemplo, a partir de los desechos orgánicos y no a partir, pues de la industria petrolera, ¿no? Esto nos ayudaría bastante. Pero si no hay esa concatenación de gobiernos, industrias, sociedad civil, para entender que el ambiente ya llegó a unos límites, a unas fronteras de las cuales ya no va a haber retorno, entonces pues estamos en caída libre totalmente, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, ha modificado, en Europa se le obligó primero a decir cuántas botellas produces. Eran miles de millones de botellas, tuvo que declararlo. ¿Cuántas recoges de esas? No, pues no recogía ni el 20, 30, ellos decían que el 80%, en los datos que se recabaron, o sea, no hay tal cosa. Ha anunciado que ya para el 2020 en Europa ya no va a tener ni una botella de PET. Allá fue prácticamente obligada. Aquí en México tenemos un grave problema. Somos el primer lugar de consumo de refrescos. Coca-Cola ha anunciado que va a modificar todo eso, pero por un lado, si uno revisa la página de Coca-Cola, por otro lado está diciendo que en León, Guanajuato va a abrir una nueva fábrica donde va a producir millones de bebidas, ¿no?, para el consumo humano. Entonces no hay una congruencia en esta parte. Entonces, si Coca-Cola se compromete a dejar de producir PET, sería fabuloso. Ahorita ha hecho un programa que se llama el programa ECOSE, que es una maravilla de programa económico porque le ha permitido a Coca-Cola abatir costos en la producción de sus refrescos. ¿Por qué? Porque ellos
para el gasto que tienen para producir una botella de PET nuevo, pues es altísimo, pero para producir una botella de PET reciclado es muy bajo. Entonces, tienen su fábrica de reciclamiento de PET, donde abaten costos al producir PET reciclado, pero no baja, por ejemplo, la producción de refresco, ni bajan los costos del refresco. Al contrario, aumenta, ¿no? Entonces, ha involucrado a la sociedad, kinder, primarias, secundarias, los tecnológicos, estamos metidos en eso, a recogerles el PET para que ellos lo reciclen. Entonces es un modelo de negocios fabuloso, por eso ellos son ricos y nosotros pobres, ellos, porque claro, sí. ¿No? Coca-Cola se ha comprometido a dejar de usar PET para los próximos años. Vamos a ver hasta qué tanto lo cumple. Parece ser que lo único que va a hacer es reciclar el PET que ya está, y nosotros vamos a hacer sus pepenadores para estarlos ayudando. Entonces, pero desde ahí empezaría. Si tuviéramos una serie de medidas, de normas, que obligaran a las industrias a restringir plásticos, restringir PET, unicel, y entonces estaríamos prácticamente del otro lado. Pero pues le digo, eso es una concatenación de presión pública, gobiernos sensibles y industrias que tengan que esforzarse por mejorar lo que hasta ahora venimos haciendo mal, ¿no? Muy bien, y fíjate que ahorita que tú mencionabas este papel de la empresa, pues las empresas tienen mucho que asumir, ¿no? Como responsables, ¿no? Uno de los problemas que tú señalas es esta cuestión del empaque, ¿no? De los alimentos. Pero yo más bien diría que también hay otra responsabilidad de la que casi no se habla, y es de la jornada de trabajo, ¿no? Que va enfocada a lo que tú hace rato analizabas, ¿no? Sobre el tipo de dieta, ¿no? Una dieta de ingesta calórica, muy rica en carbohidratos y azúcares. ¿Para qué? Pues para que el obrero esté despierto, para que el obrero no tenga que ir tantas veces al baño, para que el obrero esté funcionalmente, físicamente, pero no psicológicamente, ¿no? Hay un texto muy bueno sobre el cuerpo humano en el capitalismo, sobre unos compañeros de la UAM, donde hacen un estudio muy importante sobre esta biología del trabajo en el capitalismo, ¿no? Donde el cuerpo básicamente lo están diseñando para que los alimentos que consumamos pues sean prácticamente que no nos permitan psicológicamente pensar, porque los carbohidratos, al absorber mucha energía, ¿no? Nos hacen demandar mucho azúcar, y eso nos mantiene despiertos, pero no nos mantiene pensando, ¿no? Entonces hay una serie de políticas públicas y de acciones de la sociedad civil que tienen que ir encaminadas hacia toda esta cuestión, ¿no? Ahorita México apenas está dando ciertos pasos, ¿no? Hacia el etiquetado inteligente, ¿no? Que se acaba de aprobar en el Senado, pero realmente, o sea, es una medida muy primaria, ¿no? Por algo se empieza, pero necesitamos como incrementar ese tipo de medidas, ¿no? Pero ustedes no sé cómo la ven. No, pues mira, estabas hace rato comentando, José, que el veganismo y el vegetarianismo y eso, pues tienen una fusión muy limitada. Fíjate, casualmente ayer me tocó comer en un restaurante vegano, y bueno, ahí se hablan de cuestiones que tienen que ver, claro, con la industria, pero más bien hablaban de un asunto de bioética, de ética con los animales, de trabajar para suprimir el dolor, la matanza de los animales, de las gallinas, de las condiciones en las que están, todo eso. Evidentemente, yo diría que es solamente una parte, quizás limitada, menor, pero es importante, ¿verdad?, que la gente tome también conciencia, porque lo que dice el profesor, si solamente ingerimos alimentos procesados, industrializados, pues como que el asunto no funciona, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los vegetarianos, ¿verdad?, que le meten mucho, bueno, pues como dice, vegetales, ¿verdad? O sea, evidentemente sus condiciones de salud tendrán que ser mejores,
Pero es solamente una parte del asunto, ¿no, Sí. doctor? Ahorita, por ejemplo, con lo que decía José, pues efectivamente los alimentos de nuestra época están diseñados, ¿no? El tipo de alimentación, los restaurantes de comida rápida, pues precisamente para este mundo activo, agitado, donde tienes media hora para comer y regresar, y entonces todo tiene que ser práctico, empaquetado y como decía José, con la mayor cantidad de energía para que rindas en el trabajo, ¿no? Entonces, pues son discusiones que tenemos que empezar a dar desde un principio. Es un problema, por ejemplo, imagínate, quieres comer sano, implica trabajo en términos de, por ejemplo, hierve tus calabacitas o tus papitas o tu verdura, ¿no? Entonces sí implica un trabajo al que no estamos, pues ya prácticamente acostumbrados. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente las condiciones en las cuales se producen estos alimentos no solo son dañinas para el ambiente, no solo son dañinas para nuestra salud, sino en algo lo que muy pocas veces pensamos, y que es lo que estabas diciendo, maestro, que es el maltrato animal, ¿no? El tipo de producción masiva con la que se producen estos alimentos, miles y miles de animales enclaustrados en unos espacios y con unas condiciones terribles de sufrimiento, la forma en que se hace la matanza, se descuartizan, se procesan, son historias verdaderamente macabras, ¿no? Sí. Imagine que hay que meter 4, 5, 6 gallinas donde solo caben 3, y entonces hay que cortarles los picos para que no se piquen entre ellas, ¿no? Si produzco pollo para hacer huevo, pues me sirven solamente las gallinas. Si son pollitos o gallos, pues eso los tengo que desechar, y las historias que se cuentan de cómo se desechan esos pollitos son terribles. Entonces, no solo por cuestiones humanitarias, no solo por cuestiones de salud, no solo por cuestiones de ambientales, tendríamos que empezar a reducir el consumo de carne. Hay un problema acá, por ejemplo, si uno quiere ser estrictamente vegano, una madre, por ejemplo, que tenga que amamantar a sus hijos, una madre vegana que tenga que darle de comer a sus hijos pequeños, necesita mucho el complejo B, ¿no? Para el buen crecimiento y desarrollo de sus hijos. He visto trabajos donde se compara gente que se le ha dado como complemento este complejo B contra aquellas que lo obtienen a partir de alimentos de origen animal. Entonces ahí hay un poco de contradicciones en que, bueno, ¿hasta dónde puedo yo ser un vegano estricto? Yo creo que es una decisión personal importante, pero ¿hasta qué punto puedo yo, por ejemplo, imponerle a mis hijos ese veganismo? Dada estos datos, digamos, que se arrojan acerca de, por ejemplo, cuestiones como el ácido fólico, las vitaminas del complejo B, para el buen desarrollo de los niños. Entonces son discusiones que todavía que estamos muy lejos de terminar, ¿no? Hay historias de familias enteras que se han vuelto veganas, padres e hijos, y parece ser que no hay bronca. Pero hay otras historias, sobre todo en los registros médicos, donde los niños que llegan a atenderse ahí pues sufren de algún tipo de retraso, de algún tipo de deficiencia. Entonces, esta cuestión del veganismo, no veganismo estricto, pues es un problema. Pero yo creo que sí podríamos implementar ciertas normas en las que, por ejemplo, si reducimos el consumo, por lo menos a la mitad en un principio, de todos los alimentos de origen animal, estaríamos ganando. Y efectivamente, si el gobierno y las empresas incentivaran este consumo de alimentos, pues estaríamos del otro lado. Yo creo que tanto gobiernos como empresas van a estar estirando la cuerda hasta que llegue un momento en que ya no haya vuelta para atrás, ¿no? Por lo tanto, somos los ciudadanos los que tenemos que marcar la pauta. Eso ha sido a lo largo del mundo los cambios, y estamos esperando que los mismos que han generado los problemas los resuelvan, pues ya podremos estarnos sentados un buen rato. Ellos van a seguir jalando la cuerda de sus ganancias mientras puedan, ¿no? Es algo, pero los ciudadanos no tenemos esa obligación. Podemos empezar organizadamente a exigir,
a cambiar hábitos de consumo, hábitos de alimentación, y entonces podríamos empezar a incidir sobre normas, leyes que puedan regular esta cuestión, ¿no? De incentivar, por ejemplo, donde se va a sembrar alfalfa para ganado, no, incentivar tierras para consumo humano, ¿no? Es de tipo alimento para humanos, no para animales, ¿no? Tener una restricción muy fuerte acerca de todas las fuentes de agua que se utilizan para ganado, para este tipo de alimentos, que se conviertan o se reformulen todas ellas para atender otras necesidades humanas, digamos, prioritarias, y no estar utilizando esos recursos para, sobre todo para cultivar alimentos, ¿no? Que tienen y que van a ser finalmente chatarra para nosotros, ¿no? Entonces, por ahí creo que podríamos empezar una actitud individual, colectiva, que vaya sumando voluntades y vaya transformando el mundo, ¿no? Entonces hay que recordar la foto de Greta ahí solita protestando los viernes por el ambiente, y que ahora se ha convertido en millones, y yo creo que pues es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y fíjate que, Alfredo, ahorita que estabas mencionando esta cuestión del sistema de salud, hay algo muy importante, porque el sistema de salud actual, mundial me refiero, o sea, es un sistema que está diseñado para atender cuestiones masivas, no es una cuestión personalizada, y eso es a lo que tendríamos que irnos encaminando, ¿no? A mí, por ejemplo, era una propuesta que estaba desarrollando MIT, precisamente. No la desarrolló del todo bien, pero sí se me hacía interesante, porque él decía que había que hacer una cuestión personalizada de atención médica. Y la verdad es que ahorita la tecnología sí nos da para hacer esa cuestión. Sí podemos tener un archivo personalizado, un historial médico personalizado para atender una cuestión así, ¿no? Lástima que era del PRI, que bueno, ¿no? Pero hacia allá tendríamos que ir, porque ahorita el sistema actual está hecho de forma masiva, y al estar hecho de esa forma masiva, no nos permite, por ejemplo, encontrar o investigar estos asuntos que tú puntualmente planteas, ¿no? Sobre cuáles serían los efectos personales de elegir una u otra dieta, ¿no? Y entonces no podremos como tener mayor investigación, y como el sistema está hecho de forma masiva, pues es muy difícil acceder a ese tipo de investigaciones, o ese tipo de tendencias, ¿no? Y entonces tendríamos que empezar ya a pensar en esto que tú muy bien planteaste, ¿no? En una cuestión personalizada, porque no todos los organismos reaccionan de la misma manera al mismo medicamento incluso, ¿no? Porque lo que se hace es que con estadística, ¿no? Con una estadística, desde ahí también tendremos que cuestionar la ciencia, ¿no? Una estadística que nos enseñan a hacerlo de formas de poblaciones normales y de distribuciones normales, pues nada más nos enseñan a ver los medios, los promedios, y los que están fuera, pues ya se jodieron, ¿no? Okay. Entonces, y hay cuerpos que son muy diferentes, ¿no? A organismos, a medicamentos, a ambientes, ¿no? Y no hay respuestas para estas, dijéramos, minorías afectadas por estas cuestiones. Pero fíjate que quería hacerte una pregunta. Ya que estamos entrando al tema de lo que es la producción de alimentos, ¿qué es el sistema de producción de alimentos? ¿A qué nos tendríamos que referir con los sistemas de producción de alimentos? Pues podríamos, entenderlos como no solo el espacio que ocupas y el tipo de alimento que produces, sino a todo el contexto y los nudos que se atan alrededor de esta producción. Digamos, si voy a producir caña de azúcar, ¿no? Independientemente de las condiciones en que se produzcan, independientemente de la cantidad que produzcas, este sistema de producción está atado a toda una lógica industrial, comercial, en términos, por ejemplo, de ahí proviene, digamos, el azucarado de las bebidas edulcorantes, y de ahí se ata, por ejemplo, el problema de la diabetes, al problema de nuestra obesidad de niños, adultos, jóvenes, a los problemas médicos de la diabetes, del corazón, de los triglicéridos. Entonces, si te fijas, un sistema de producción
no es tanto la cantidad y lo que produzca, sino toda esta gama de eventos que están alrededor, unidos, atados a esta producción. Podríamos pensar que pues, es inocuo, pues, yo produzco caña y eso, pues eso yo qué, ¿no? Como el que tiró, como el que hizo la bomba atómica, pero pues yo no se la aventé a los japoneses, pues yo qué, a mí qué me dices, ¿no? Pero indudablemente está atado esta situación. Entonces, el hecho de que los sistemas de producción de alimentos se hallen totalmente unidos a todo un sistema de producción, de alimentación, de cultura, de consumo, pues entonces los hace una forma, pues digamos, que hay que pensar muy bien hacia dónde queremos que vaya, ¿no? No es nada más que se produzcan y ya, sino que toda esa producción tiene todo un sentido en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, pensar que no podemos vivir sin, ahorita que discutíamos si le poníamos azúcar o no al café, la necesitamos, es necesaria, ¿no? ¿En qué medida es necesaria, ¿no? Entonces, todas esas cosas pues están atadas a este sistema de producción de alimentos. Y obviamente, bueno, pues imagínate un sistema de producción de alimentos basado sobre todo en cuestiones de alimentos de origen animal, pues está unido indeleblemente a los problemas de salud y también al daño, ¿no?, que se da al ambiente. Entonces no es tanto nada más el producir poquito o mucho, sino cómo todo esto se va atando a todos estos problemas de salud, a tu problema de tu abuelito que tiene diabetes, que ya le dio el glaucoma, a tu problema de los niños en la escuela que están con sobrepeso, al problema de los obreros que no tienen una alimentación más que para la producción, en fin, ¿no? Entonces, y al problema obviamente del consumo de recursos para producir, ¿no?, para echar a andar esos sistemas de alimentación. Entonces ese combustible pues es indudablemente el ambiente, agua, nitrógeno, fosfato, tierra, en fin. Entonces pues un sistema de producción de alimentos pues es toda una red de asociaciones de cientos de cosas, ¿no?, donde estamos pues ahí atrapados como sociedad, ¿no? Sí, oye Alfredo, pero verdad que las empresas transnacionales que son grandes productoras de alimento, por un lado nos venden sus alimentos chatarras, sus alimentos inocuos, sus alimentos industrializados, y por otro lado también fabrican las medicinas, ¿verdad? O sea, que por un lado nos envenenan y por otro, aparentemente nos quieren curar. Fíjate que está hablando José del asunto de la individualización de los tratamientos, y yo me estaba acordando, por ejemplo, cuando tú vas al ISSSTE o al Seguro Social y ves ahí que dice cuadro básico de medicamentos, yo digo, Chihuahua, pero entonces quiere decir que el que tiene diabetes, sea el que sea, le ponen esa o le dan esa. O sea, ellos ignoran si tu diabetes se me ocurre una tontería, ¿no? A lo mejor por estrés, por falta de alimentos, porque viene por herencia, a lo mejor, ¿verdad?, pueden ser 5 o 6 factores, pero ahí está tu cuadro básico. Entonces, sí, la medicina se desarrolló con esa visión de que pues, éramos una especie, digamos, como estampita, ¿no?, donde todos éramos iguales. Todos somos iguales, y ¿no? una aspirina para el dolor de cabeza servía para todo aquel que le doliera la cabeza. Pues no, resulta que a algunos de esos que tomaban aspirinas, pues sí se les quitaba el dolor de cabeza. A otros pues no les hacía absolutamente nada, pero otros, por ejemplo, presentaban sangrados, ¿no?, pequeñas hemorragias. La aspirina tiene como virtud, digamos, licúa la sangre, sí, ¿no? como que los vasos sanguíneos los hace más débiles, y entonces se empezó a usar, por ejemplo, para prevenir ataques cardíacos. Pero esa idea de que las medicinas eran para todos, ¿no?, en general, pues sí ha estado ya a discusión, pero parte de una filosofía de que éramos una especie de, ¿no?, un objeto, todos éramos iguales, y resultó que no,
que había diferentes formas de ser iguales en términos de nuestra composición genética, de la composición genética en nuestro ambiente. Muchas de las enfermedades genéticas que se pensaban que eran totalmente ya un castigo divino, ¿no? Hoy se entiende que muchas de ellas dependen del contexto en el que crezcas. Por ejemplo, te voy a decir, ser fenilcetonúrico, por ejemplo, tener esta deficiencia de una enzima para poder procesar la fenilalanina. Pareciera ser que eso ya era una maldición y ya no había forma, ¿no? Los niños que nacían y que eran fenilcetonúricos, pues tenían retraso mental cuando crecían. Posteriormente se encontró que no, que si tú suspendías la alimentación, y estamos hablando ya de un problema de ambiente y ya no de genética, podrían tener un desarrollo casi normal. Los niños, por ejemplo, en la película de Un aceite para Lorenzo, ¿no? Que tenían la HLD, entonces también se vio que si uno podía suplir ciertas grasas a una edad muy temprana de los niños, así tuvieran el gen terriblemente maligno, los niños se podían desarrollar sin ningún problema. Entonces sí hay un contexto en el cual las enfermedades se dan, sí hay una diferencia entre, digamos, la penetración de estos genes que tenemos cada uno de nosotros, y por lo tanto hoy se discute que la medicina personalizada tiene que ser ya algo que se tiene que empezar a utilizar. Mi expediente particular, que no tiene que ver ni con mis síntomas, porque ni todos los síntomas se producen en las mismas enfermedades, y las mismas enfermedades no tienen los mismos resultados en los diferentes pacientes. Te pongo, por ejemplo, ejemplos horribles, ¿no? Porque a Cabañas, el de la América, le dieron un balazo en la cabeza. Y cuando todos los periodistas entrevistan al doctor, doctor, díganos qué va a pasar con Cabañas, el doctor lo más sabio que dice es, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Pues está ahí rodeado de diplomas y de certificados. ¿Cómo que no? Pues no lo sé. A un boxeador le dieron un balazo en la cabeza y se murió. A un maratonista le dieron un balazo en la cabeza y pues ahí anda así como sin nada. Entonces el resultado ha sido totalmente diferente, 3 balazos en la cabeza. Entonces, imaginemos otras no tan violentas, otras situaciones de enfermedad, pues obviamente tienen los síntomas y los resultados pues van a ser diferentes. ¿De qué depende? Hay 1000 factores ahí, ¿no? La medicina pues ha agarrado a generalizar totalmente. Tienes esto, A más B más C más D, pues tienes esto. Y si te va bien, pues qué bueno. Y si no, pues ya está sentenciado. Y eso ha provocado varios problemas graves. Por ejemplo, yo recuerdo en los 80s, en la Facultad de Ciencias, pues éramos un paraíso, ¿no? Era raro quien usaba condón en ese entonces. Pero pues no había nada que te matara. Estamos hablando de mediados de los 80s, hasta que llegó el SIDA. Y de las primeras pruebas que fueron para el SIDA se llamaba un método que era ELISA, donde te decían si eras 0 positivo o 0 negativo. Si eras 0 positivo, despídete de este mundo, ¿no? Porque la ciencia te había dicho que eso era una sentencia de muerte. Tenías la enfermedad y te ibas a morir, ¿no? Fue una sorpresa entender que ser seropositivo ni siquiera era tener el virus, ¿no? Era otra situación, era tener antígenos que podrían parecer a los del virus. Posteriormente se encontró que muchas enfermedades de transmisión sexual compartían, por alguna razón, antígenos igualitos, y había lo que se llamaba falsos positivos. El estrés de que la ciencia te dijera tú ya estás condenado, te trajo una inmunodepresión, y a eso agrégale que había un medicamento que ni siquiera se logró probar, sino que se empezó a dar por la presión de encontrar una cura, que era el AZT, que también inducía una inmunodepresión. Entonces ya al final nadie sabía de qué se había muerto la gente, si la de inmunodepresión producida por lo que llamaban SIDA, si la inmunodepresión de la depresión que te dio de saber que te ibas a morir, de la depresión si tomaste el medicamento, y total que tenemos una gama de historias de gente que fue diagnosticada con SIDA. Algunos se murieron, otros no murieron, allá andan, el Maggie Johnson creo que todavía sigue ahí, creo que vino a tomar agua de Tlacote aquí en Veracruz, y entonces tenemos resultados totalmente diferentes para una misma enfermedad. Entonces,
pues sí, es necesario entender, pero eso es muy costoso en términos de que no entendemos todavía cómo están estos mecanismos, así como no entendemos qué mecanismos tienen las enfermedades genéticas, en qué ambientes se pueden anular y en qué ambientes son permisivas. Pues imagínense ahora entender por qué a mí me hace mal la aspirina y a ti no, pues es una cuestión bastante delicada, pero yo creo que al final vamos a tener que ir por ese camino, porque ya no es posible, digamos, estar apostándole a que se salven unos y los que no, pues son los héroes ¿no? que nos dieron, ¿no? Un avance para la ciencia, ¿no? Y fíjate que ahorita me estaba acordando de un texto publicado por la UNAM, que se llama Oncogénesis SIDA, que documenta toda esta cuestión que nos acabas de relatar, cómo al principio los investigadores pensaban que pues, ya declararte seropositivo era una cuestión de muerte, y esa discusión se dio aquí en la UNAM, ¿no? Una de las cosas que nos debe de tener orgullosos, y si hay algún escucha que lo quiera comprar, está ahí en la librería de la UNAM, la que está sobre Eje 10, Copilco, la que está más cerca de Avenida Universidad 3000, ¿no? Que está muy interesante esa discusión, pero no sé, para no desviarnos y regresar al tema de la producción de alimentos. Creo que el doctor nos quería mostrar unas láminas, podemos verlas. Es así, le pedimos aquí a la producción, a nuestros amigos de producción, a David. Mira, ahí está. Fíjate, aquí lo que nos está mostrando esta gráfica es muy importante. Fíjate cómo antes, por ejemplo, en los 70s, el problema de la grasa total, el consumo de azúcar y la obesidad es pues relativamente bajo, ¿no? Habría que correlacionar estos cambios, por ejemplo, con cuando llegó el McDonald's a México, cuando llegaron las hamburguesas. Bueno, es el Tratado de Libre Comercio, yo te lo puedo decir ahí. Mira, fíjate que es en 1994 cuando empiezan a llegar las grandes transnacionales de los Estados Unidos, ¿no? Y mira, y tu gráfica es una preciosura, porque precisamente es cuando se empiezan a disparar. Entonces, son impresionantes esas fotos que sacan de gente en la playa en los 60, 70, ¿no? Donde pues, hay unos cuerpos ahí muy esbeltos, y las playas de ahora que son así terribles, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ver precisamente con cómo la transformación de los sistemas de producción, ¿no? Empezó a fabricar todos estos alimentos, ¿no? Que nos cambiaron totalmente la dieta, esa hibridación dietética que nos impusieron, ¿no? De cambiar nuestros hábitos de consumo por otros, ¿no? Pues ahí están los resultados. Ahí faltaría correlacionar, por ejemplo, habría una gráfica que tendría que ver con el gasto, por ejemplo, que tienes que hacer para tratar todas estas enfermedades, ¿no? Y en un sistema donde el recurso a la salud es poco y tendrías que guiarte por un sistema de justicia distributiva, pues obviamente los que están sanos por tener una vida sana, pues se van a enojar mucho con los que no están sanos. Y no es su culpa, cuando se te impone un estilo y una forma de ser y parece ser que no tienes de otra, esta pues enajenación, ¿no? Esta cosa que dices, pues esto es así, no puedo hacer nada más, pues te lleva a tomar estas malas decisiones. Pero yo creo que hoy es importante que, ya que entendemos el problema, pues podamos nosotros mismos, por un lado, empezar a revertirlo, por otro lado, empezar a buscar. No es un problema de que yo como consumidor lo deje de hacer, sino es un problema de que la industria deje de hacer ese tipo de cosas, que los estados ayuden a fomentar. En los casos de Europa es increíble. La Unión Europea, por ejemplo, 0 Unicel, 0 PETs, ¿no? En la mayoría de los países, y es un problema no solo social, sino también gubernamental, ¿no? Y las empresas lo tienen que acatar, además, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que esa gráfica nos muestra mucho. Y fíjate, si me permites comentar algunas cosas de tu gráfica, que está muy, como decía, muy hermosa, ¿no? En 1970, ¿no? Vemos en el 71, en el 72, Estados Unidos tiene una gran crisis mundial,
¿no? Que es de hecho una de las crisis que lo lleva a abandonar el patrón oro. El patrón oro, y empieza una política de el Reaganomics y el bueno, en los 80s pero Margaret Thatcher lo empieza a hacer en Inglaterra, la apertura económica, ¿no? Y estas aperturas económicas son con las empresas transnacionales que empiezan a cambiar esta dieta, y además empieza una política de flexibilización laboral donde la gente tiene que empezar a tener hasta de a 2 o 3 empleos para poder ganar lo mismo. Y entonces eso te exige una nueva alimentación, como vemos muy bien en tu gráfica, ¿no? Cómo tiene que estar basada en el consumo de azúcar, principalmente, y de carbohidratos, ¿no? Sí, pues mira, imagínate todo lo que subió de los 70s a la fecha, por ejemplo, ¿no? Si tú ves de ahí de 1920 a ese pico de 1950, es todo el periodo de la industrialización de entreguerras, ¿no? O sea, no es una casualidad que es el consumo de azúcar, pues son los obreros que están en la fábrica, ¿no? Que están en la fábrica con jornadas, apenas empieza la jornada de 8 horas, pero recordemos que eran jornadas de 12, 16 horas. ¿Cómo mantienes a una persona despierta 16 horas, 12 horas? Pues con azúcar, ¿no? Y es una azúcar refinada que no aporta nutrientes, ¿no? Sí, pues ya no te da tiempo de ir a cocinar a tu casa, tienes que comer en la comida rápida, ¿no? Sí. Perdón, Alfredo, estaba leyendo una gráfica, José. Más o menos la cito un poco de memoria, que por 1870, no, como por 1800, el consumo de azúcar, digamos, por persona normal, eran estadísticas de Europa, ¿no? Pero decía, por ejemplo, una persona, por decir, en un año consumía, por decir, el equivalente a medio kilo de azúcar, ¿sí? Luego, en 1850 ya eran 2 kilos de azúcar. En 1975 ya eran 5 kilos de azúcar. Y luego llegó un momento en que, y en la época actual, la gente consume azúcar, yo creo que ya es en todo el mundo, que sobrepasa tu propio peso en un año. En otras palabras, te puedes meter 80, 90 kilos de azúcar en un año, cuando hace 200 años, pues la gente comía, yo creo que 1 kilo en total o 2 kilos de azúcar. En el año. De azúcares en total, ¿no? Puede hacer miel, lo que fuera, ¿no? Fíjate cómo, esa cosa, cómo se ha disparado, ¿no? Sí. No, y si lo correlacionáramos con los índices de diabetes, de enfermedades crónico-degenerativas. No, bueno, estaría totalmente correlacionado, sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Quieres que veamos la otra? A ver, ahí hay otra gráfica buena, esta. Entonces, fíjate, la huella del CO2 de los diferentes tipos de carne. Y vemos que la huella, por ejemplo, de CO2, ¿no? Es por kilo de carne, ¿no? O sea, es 27 kilogramos de CO2 por kilo de carne de vacuno, de cerdo 4 puntos y 3.8, ¿no? Y la reducción de los recursos del planeta con una dieta sostenible, pues en 0%, 30% de la energía se emplea en la agricultura, 70% del agua se gasta en el riego de cultivos, 47% de la superficie terrestre dedicada a la agricultura y la ganadería. Pero hay que aclarar que la mayoría de esa superficie terrestre dedicada a la agricultura está dedicada para el consumo de alimentos animales, lo que comen los cerdos, lo que comen las vacas, lo que comen los pollos, ¿no? Y asimismo es de ese porcentaje de agua, el gasto para riegos de cultivo, pues es dedicado fundamentalmente para los riegos, ¿no? Del consumo del alimento de los animales que después nos vamos a comer en las carnitas, en las hamburguesas o en las alitas. Entonces, para que quede un poquito más claro, Alfredo. A ver, entonces estás diciendo que del 47% de la superficie total de la agricultura... Si quieres lo vemos en la siguiente gráfica, está más claro ahí, mira. Muy bien. Entonces, por ejemplo, 1 kilo de carne, ¿no? Lo que está marcado acá abajo, ¿no? Granos necesarios para su producción. 1 kilogramo de carne, necesitas 16 kilogramos de granos para producir 1 kilo de carne. Pero de esa carne come solamente un individuo, ese bistec, por ejemplo. Pero con lo que produces
ese kilogramo de carne en granos, comerían 16 personas, ¿no? Necesitas, ahorita por ejemplo se sacrifican 53 billones, ¿no?, de animales al año para consumo humano, que es el 20%, ¿no?, de lo que del consumo. Aparte agregarle pues la muerte, el sufrimiento y la muerte de los animales, ¿no? En el aire, por ejemplo, en una semana el CO2 se produce por el consumo de carne 500,000, lo que produciría en CO2 500,000 autos, ¿no? El 18% de gases de efecto invernadero a nivel mundial pues está producido por por la industria. Sí, no, directamente por los animales, ¿no? Imagínate, ¿no? Y aparte, bueno, o sea, más bien me refería a la producción industrial de carne. Entonces, imagínate, el 30% de la tierra cultivable, ¿no?, de la superficie de la tierra está dedicada al ganado y va aumentando a costa de selvas, de como lo que está pasando en Brasil, Amazonia, como lo que sí, está pasando en Brasil, ¿no? Y también parece, perdón, interrumpa, en Siberia, José. Sí, en Siberia, con Rusia. Sí. Imagínate, 15,000 litros de agua para producir 1 kilogramo de carne. 15,000 litros, por eso 4 ciénegas, pues está destinada a desaparecer, a menos de que hagamos algo drástico con eso, ¿no? No, y si nos fuéramos alimento por alimento también la cosa se pondría más delicada, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, ¿no?, que tanto nos gusta en fin de semana, en viernes por la noche. ¿No? Pero por ejemplo, producir 1 litro de cerveza nos cuesta 10 litros de agua. Sí, ¿no? Entonces, bueno, perdón, pero ahí podemos decir que está bien utilizada, ¿no? ahí sí nos vamos a meter en problemas, ¿no? Diles a los cheleros que no estaban. No, pero es parte de lo que venimos diciendo, no, evidentemente, ¿no? Es la no pongas las chelas, pon los refrescos. Los refrescos no, sí. Bueno, la Coca-Cola, la sí, el agua, la cantidad de recursos que consumen. No, ahí sí, el PET que generan, las enfermedades que provocan el consumo de los refrescos, ahí sí no hay vuelta atrás, ¿no? La chela también. No, me refiero a que, o sea, es la producción industrializada de los alimentos, de las bebidas, la que está siendo nociva para la vida. No, eso es lo que a mí me gustaría hacer mucho énfasis, porque tampoco no es que lleguemos al extremo de que debas de dejar de comer carne, o en este caso, como ustedes bien dicen, claro, cervezas. No es eso, ¿no? Lo que estamos diciendo es que la producción industrializada actualmente de estos alimentos y bebidas están poniendo en cuestión todos los recursos naturales. No sé si una opción sea, por ejemplo, para la opción para el consumo de carne. Tendría que haber un cambio en conducta y en sistema social tremendo, por ejemplo, porque yo tendría que cultivar mi propia carne, por ejemplo, mis pollitos, mis conejitos, ¿no? Que mi pavo que me comería a fin de año, qué sé yo, ¿no? Pero eso implica un cambio de mentalidad tremendo, ¿no? Por ejemplo, la cerveza que dices, por ejemplo, bueno, ¿y qué tal si me voy por el lado de la producción artesanal, ¿no? Pues a lo mejor, no sé si algunos estudios económicos te puedan ahí indicar que si es mejor o peor, no sé, pero a lo mejor el consumo más casero podría ser una opción, ¿no? Y yo le llevo mis conejitos al que produce la cerveza y ahí nos vamos en ese trueque, ¿no? Pero es un cambio donde dejas de pelar al Estado, a la economía, a las tarjetas de crédito, a todo mundo, y te vuelves a otro tipo de cuestión económica y social, ¿no? Sí. Ahora, José, ya viéndolo en términos, digamos, de sistemas, por ejemplo, pues yo creo que en alguna medida también la producción industrial corresponde, a ver tú cómo lo ves como economista, corresponde también a una dinámica de crecimiento poblacional pues muy acelerado, ¿no? A la necesidad de producir, pues hay que reconocer rápidamente bienes alimenticios, ¿verdad? Entonces, pues la industrialización sería como, pues evidentemente, una de las salidas. Quién sabe si sea la mejor, pero evidentemente que también responde a un problema poblacional. ¿Cómo ves tú? Es que fíjese que el problema está en que la industrialización masiva de productos o la producción industrializada masiva, ¿no?
llegó a perjudicar el espacio, esto es la ciudad. Entonces, antes no había tantas ciudades, había ciudades-estado, pero tenían organizada de tal manera la producción que era de cierta manera más respetable con los ciclos. ¿Qué pasa con los ciclos de la naturaleza, me refiero? Claro. ¿No? Podemos ver sociedades como los egipcios, que aún así tuvieron un colapso ambiental, Así como es. los propios mayas, Los que mayas. también tuvieron su propio colapso ambiental, ¿no? Ahí es de donde nosotros deberíamos de aprender, ¿no? Que la actual producción industrializada de mercancías nos va a llevar al colapso, Claro. tal como le pasó a los egipcios, a los romanos, a los los chinos, a los mayas, ¿no? Entonces es esa dicotomía de no entender que para la producción mercantil, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los ciclos naturales, ¿no? Y eso nos va a llevar a pensar la propia ciudad, ¿no? Ahorita estamos como, no me gusta esta palabra, pero lo voy a usar, ¿no? Estamos a un tantito, ¿no? De un gran colapso ambiental en la Ciudad de México, sobre el agua, ¿no? Así es, sí. Entonces, no habiendo agua, hasta los propios alimentos aquí en la ciudad van a estar en carestía, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos cómo se está organizando la industria y la ciudad y la producción de alimentos. Son como tres cosas que hay que ir balanceando para que esta sociedad no se colapse. Porque entonces, si se colapsa ambientalmente, nos vamos a colapsar todos. No va a importar que tengas $1,000 millones, ¿no? Porque si no hay alimentos, ¿no? Pues aún tengas mucho dinero, ese dinero no va a valer, ¿no? Porque no va a haber nada, ¿no? Se va a devaluar, aunque tengas oro, aunque tengas plata, pues no hay vida. El oro no se come. El oro no se come, además, ¿no? Entonces, es tener esa delgada línea, ¿no? Que la sustentabilidad nos está orillando, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a pensar en términos sustentables, aunque no sean rentables. Mira, los análisis que hacen de este tipo de estudios, por ejemplo, pensando en las generaciones a futuro, 2000 y cacho de billones de seres humanos en la Tierra, modificar desde ya estos sistemas de producción alcanza para alimentar perfectamente a una población, imagínense, en constante crecimiento, sin alterar el ambiente, ya como lo tenemos ahorita. Modificar desde ya y reducir, por ejemplo, el consumo de alimentos de origen animal, puede lograr producir alimentos amigables con el ambiente, sobre todo pues verduras, frutas, toda la gama de vegetales, y alimentar a la población satisfactoriamente, no solo de ahora, sino dentro de los próximos 20 años. No hacerlo así, nos advierten, es irnos directo a un colapso. Ya no hablemos del colapso del agua, ya no hablemos del colapso del petróleo. El colapso del petróleo, el fin del petróleo va a traer modificaciones sociales, económicas, culturales tremendas. El petróleo siendo una fuente de energía barata y todos sus derivados, además, no hay ningún otro recurso natural que se le equipare, que produzca la energía, todos los derivados que vienen del petróleo. Todo para lo que se usa el petróleo, por ejemplo, el transporte de alimentos, e incluso por ejemplo, Xochimilco no es un espacio ya natural, es un espacio construido en base al petróleo. ¿Por qué? Pues porque se tiene que bombear agua, ¿no?, de diferentes lados para mantener estos canales así como los vemos, ¿no? Incluso lo natural, y con el fin del petróleo barato, pues también se va a terminar. Entonces aumenta el colapso ambiental producto de los sistemas de producción de alimentos, más el agua, más el problema del petróleo. Pues sí, estamos ante un mundo aparentemente pues ya condenado, pero yo creo que no es así. A pesar de que hay quien diga que ni nos preocupemos porque la tierra va a sobrevivir al ser humano,
¿no? Entonces, creo que no. Creo que el ser humano puede sobrevivir en esta tierra amigablemente, modificando muchas de las conductas y cosas que hoy tenemos. Va a ser un gran reto para la humanidad lograr estos cambios, ¿no? Que tienen que ver con cambios sociales, cambios culturales, cambios de todo tipo, de la forma en que somos, la forma que hacemos en el mundo, de la forma en que hoy nos movemos en esta tierra. Vamos a tener que modificar todo eso. Y yo creo que lo vamos a poder lograr, empezando por con la educación de los niños, de nosotros, los adultos, los jóvenes, y todos empujando en una misma dirección. Me parece que podemos salvar este planeta sin mayor problema. Bueno, o con el mayor de los problemas, pero dispuestos siempre a la mejora, ¿no? Bueno, déjenos saludar a los compañeros que nos están viendo desde la transmisión, a Gadget, que nos manda saludos. Gracias. A Banderas McClown, buenas tardes, le seguimos desde Ensenada, Baja California. Muy bien. Buenas tardes, saludos y muy buen tema. Joali Cuautli, profe Alfredo, le envío un saludo, estamos viendo el programa. A Teo Ramírez, doctor Teo, un saludo. A Uriel Martínez, un saludo. A Iván Gómez, a Royce Cruz y a Jessica Trejo Morales. Pues bien, Alfredo, yo quería hacerte otra pregunta. Entonces, ¿de qué forma se relacionan esto que hemos estado explicando de los sistemas de producción de alimentos con la salud humana y el ambiente? Ya lo hemos más o menos redondeado, pero creo que es necesario profundizar, ¿no? Pues sí, mira, el ejemplo más drástico y terrible que tenemos es la obesidad ahorita, producto del consumo de refrescos, ¿no? De lo que llamamos los refrescos, las bebidas endulcorantes. El fácil acceso a estos productos, lo masivo de su venta, la practicidad de agarrar tu botella, tomártela y tirar la botella, nos ha hecho la tecnología, en este caso, reproduce en nosotros una forma de ser, y nosotros, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser en el mundo, reproducimos esa tecnología. No existiría esa tecnología si nosotros no la reprodujéramos, no la alimentáramos, no la utilizáramos, ¿no? Y esa tecnología nos hace ser de una forma, por ejemplo, en el caso del consumo de refrescos y del PET, de una forma terrible, ¿no? Tomamos nuestros refrescos, tiramos nuestra botella y el destino que tiene no nos interesa. Entonces, imagínense qué clase de seres humanos somos actuando de esa manera, ¿no? Coca-Cola no quiere entender esta situación, era para que ya ellos mismos hubieran decidido ya por iniciativa propia suspender toda la producción de botellas de PET de sus refrescos y modificar su estilo de venta de sus productos. No lo va a hacer, yo creo que va a estirar hasta lo último, ¿no? Hasta que ya la isla famosa de plásticos esté más grande que un continente, pero ese es un problema muy grave, es decir, cómo nosotros reproducimos la tecnología y cómo esa tecnología a su vez nos retroalimenta en una forma de ser terrible, ¿no? Modificar todo eso, que tú traigas tu cilindro, tu termo, vaso, sí, hijo, modifica todo, ¿no? Incluso desde las plumas Bic, ¿no? Ya no uses plumas Bic, utiliza, no sé, pluma fuente, recarga tus repuestos, son pequeños detalles que no los advertimos hasta que, por ejemplo, vamos a otro lado, a otro país, y te ven feo por traer un unicel, una botella de PET, una pluma Bic, ¿no? Porque ahí todo se recicla, es increíble. En Alemania todo el mundo trae su jarrito de tlaquepaque, ¿no? Porque no usan vasos de PET ni de unicel, ¿no? Y peleadísimos sus bolsas de yute, porque no usan plásticos, ni mucho menos, y entonces, pues, ¿nosotros qué estamos haciendo a favor de eso? Sí. Eso, obviamente, pues ha provocado un daño terrible al ambiente, pero el otro grave problema, pues, es el daño que el consumo de refrescos provoca a nuestra salud.
el costo social de la medicación para atender problemas derivados de la obesidad, bueno, del consumo de los azúcares es terrible, es altísimo, y además son enfermedades tremendas donde pues te quedas ciego, tienen que cortar las extremidades, te tienen que dializar porque ya tus riñones son una porquería. Bueno, es espantoso cómo nos hemos ido destruyendo nosotros mismos, incluso inadvertidamente, es decir, todo esto se nos fue metiendo de una manera muy naturalizada, ¿no? La chispa de la vida, la juventud disfrutando en la playa, en una alberca de su refresco, ¿cómo se llama? La mercadotecnia, ¿no? A todo lo que da, para consume, y nosotros no la comimos toda completamente y hoy estamos pagando las consecuencias. Y seguimos, les digo, somos el primer país consumidor de refrescos. Creo que ya estamos incluso sobre los Estados Unidos de Norteamérica en consumo de refrescos. Entonces, per cápita, es increíble. Ahorita, por ejemplo, en el Tecnológico Nacional de México está una campaña que se llama Cero Plásticos de un Solo Uso en los tecnológicos. Nosotros en el Tláhuac 3 estamos invitando, porque pues, no podemos obligarlos, pero sí invitarlos a que no introduzcan ni unicel ni PET al colegio, ¿no? Y que cambien sus formas de vida, de estilos de vida, su conducta, sus estilos de consumo, y pues sí, tienen que cargar su cilindro, su frasco para el café y demás. Es mucho más estorboso y demás, porque pues hay que andar en el pecero y todo, pero pues es una forma de cambiar hábitos y consumo, ¿no? Entonces, pues invitamos a los alumnos. Al mes en el Tecnológico se estaban juntando alrededor de 50 kilos de PET, ¿no? Y hoy, a partir de la campaña que estamos haciendo, el último conteo que hicimos fueron 10 kilos. Todavía estamos lejos del cero plásticos, pero el cambio se ha visto ya expresado en la cantidad de PET, ¿no? Obviamente, les digo, la tecnología nos reproduce ciertas conductas, nos hace ser de una manera. ¿Por qué? Pues porque la gente quiere comodidad, no quiere andar cargando el envase, ni menos, y somos irresponsables porque lo tomamos, lo tiramos, y ni nos interesa cuál va a ser su destino, ni nos importa, ¿no? Me acordé de los pañales, José, que son tan famosos ahora. Entonces, ¿no? Sí. Que les facilitan a las mujeres trabajo con los niños, pero que según yo sé son altamente contaminantes. Sí, ¿verdad? tienen un alto grado de... Sí. Fíjate que yo les cuento una anécdota a la que soy tan propenso por los años que tengo ya encima, ¿verdad? Fíjate que viviendo en Europa compré una camioneta alemana. Allá en Europa pues, los carros alemanes son muy socorridos. Bueno, y me puse a ver los documentos del vehículo. Ya ves que traen todo su manual y todo. Y me decía al final, ya que terminé de leer el documento, decía: estimado cliente, este vehículo que usted ha adquirido es, fíjate, 100% reciclable. Por favor, cuando usted haya decidido que ya terminó su vida útil, llame a estos teléfonos o a esta dirección y nosotros recogemos el vehículo para que su reutilización. Fíjate nada más. Pues eso es responsabilidad. Imagínense que aquí pudiéramos, o que Coca-Cola pudiera decir: este PET que está usted consumiendo es reciclable, díganos dónde lo va a echar y nosotros vamos por él. Coca-Cola no se hace cargo de eso, es decir, ha puesto a niños de kinder, a estudiantes de secundaria, de primaria, a los jóvenes del Tecnológico a recoger su PET, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, las empresas tienen que hacerse responsables. Si yo tengo esta computadora y sé que tiene una vida media de tantos años, el MAC o quien sea tiene la obligación de recogerla y llevarse. Los celulares, ¿no? Sí. Sí, tienen ellos la obligación de que te los lleves y ellos tengan que reciclarlos, reusarlos, a ver qué les hacen, pero es una obligación de ellos. Ahorita la obligación queda en términos personales de cada quien.
tú decides tirarlo a la basura, venderlo, guardarlo, entonces imagínate, con la vida media que tienen los celulares, pues tienes que estar prácticamente cambiando cada 3 años, ¿no? Con esta obsolescencia que ya les mete, porque los programas ya no te van a servir para después. Entonces esa obsolescencia que ya viene programada o que ya es percibida en términos de que pues ya tienes el último iPhone, ay, pues estás fuera de onda, mi cuate, pues sí. ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, pues ya se hace obsolescente el anterior iPhone y ahora tienes que irte por el otro. Pero ellos tendrían que ser, ya que ellos los producen, obligatoriamente que recogieran toda esa basura que hoy tenemos en el mundo, toda esa basura tecnológica, televisiones, refrigeradores, todo lo que produce esta basura tecnológica. Ellos tienen que encargarse, estas empresas, así como los autos alemanes. Sí. Esa debería ser la norma, ¿no? Sí. Bueno, parece que la destrucción, la deforestación, la contaminación, el consumismo está muy relacionado con el sistema capitalista, José, pero también sabemos que en algunas experiencias del socialismo primario, como empezó en la Unión Soviética, también dejaron graves problemas de contaminación, ¿verdad? Que todavía no se han acabado de resolver muchos, pero bueno, pues yo quisiera, la verdad es que pensando en el tiempo que ya tenemos y que está muy interesante, para que después demos pauta a los compañeros que siguen el programa, pues quisiera que cerráramos con un comentario, Alfredo, que usted, hiciera un comentario. Yo invitarlos a que reflexionen, sobre todo si somos padres de familia, si somos jóvenes, a que reflexionen sobre qué estamos haciendo por este mundo, en términos del consumo, ¿no? Invitarlos a que si les gusta mucho los alimentos de origen animal, pues reduzcan o cesen totalmente de su consumo. Hay daños tremendos para la salud y el ambiente, y entonces ya ni siquiera pensar en los daños que se producen a los propios animales, pues invitarlos a que modifiquen todos estos hábitos de consumo y de alimentación, ¿no? Que hagan presión sobre sus compañeros, en su familia, para que todos... Es muy difícil, yo entiendo que sí es práctica, o dejar de comer pancita los domingos y crudo, sí, barbacoa. Sí, es sumamente difícil, pero yo creo que podemos lograrlo poco a poco y ir sirviendo de ejemplo para los demás, ¿no? Sí, pero sobre todo, Alfredo, también tendríamos que pensar así muy rápidamente en un momento dado, porque, por ejemplo, está el tema de las proteínas, ¿verdad? Si tú de repente dejas de consumir proteínas, yo entiendo que tienen pues también su importancia sobre el organismo, pero seguramente se puede suplementar con otros alimentos, ¿verdad? ¿No? Con una combinación de bastantes de ellos proteínas, pues están los frijoles, hay muchas plantas, el amaranto, muchas semillas los también, hongos, ¿no? Nueces, Nosotros hemos hecho prácticas de cultivo de hongos en diferentes sustratos, deliciosos, unos y tan baratos, ¿no? Y baratos, ¿no? Y ricos. Pues sí, hay que cambiar, hay que hacer muchos sacrificios porque estamos acostumbrados a un tipo de dieta y de consumo donde no pasaba absolutamente nada del mundo y ni nos importaba. Sí, pero ahora ya la ciencia nos ha dicho, oye, te estás pasando con estas cosas, sí. Ya todo el mundo ha advertido que hay problemas graves, entonces necesitamos sí empezar a entender, ¿no? Por un lado, cuáles son las repercusiones y empezar a cambiar nosotros mismos esa situación. La industria, los gobiernos van a hacer su parte, ¿no? Esperemos que las hagan, pero yo creo que se van a tardar más en lo que nosotros tardamos en modificar nosotros nuestros propios hábitos, ¿no? Y eso yo creo que va por delante y después presionarlos a ellos, ¿no? Claro. ¿Quieres decir algo, José, ya para que cerremos? Pues invitar a los compañeros, ¿no? Ahí que se acerquen también incluso con Alfredo, que está en el Instituto Tecnológico de Tláhuac 3, donde lleva varios programas de sustentabilidad, ¿no? Ahorita uno de los últimos que estabas impulsando era la cosecha de agua, ¿no? Sí, estamos ahí con un pobre bote obteniendo agua que utilizamos para regar un pequeño huerto que tenemos ahí,
y bueno, para cuestiones de limpieza, y estamos probando algunos filtros ahí para ¿Sí? tratar de utilizarla un poco, no para tomar. Me han dicho los expertos que el agua que cae en la Ciudad de México de lluvia, imposible pensar en purificarla para tomar, pero sí podemos, por ejemplo, utilizarla para labores de aseo, de limpieza, y es increíble. Podríamos en una sola, por ejemplo, en el instituto hemos calculado que nada más si colectáramos el agua de nuestro edificio, podríamos llenar 2 veces una cisterna de casi 130,000 litros al año, ¿no? Entonces, pero y es un edificio, digo, no es un gran edificio, pero nada más ese pequeño edificio, la cantidad de agua. Ojalá con estos nuevos gobiernos, esta cuarta transformación, haya un impulso, por ejemplo, a captar toda esa agua de lluvia en la ciudad. No, hombre, Iztapalapa sería un paraíso. Sí. Todo el agua que baja de Contreras, de la Jusco, que siempre se inunda, sí. No, hombre, captando toda esa agua, reabriendo los ríos, saneándolos. No, esta ciudad sería mejor que cualquier ciudad europea que tiene su río famoso ahí, que lo surca, ¿no? Pero esta ciudad sería otra totalmente. Problemas de agua jamás tendríamos, ¿no? Recuperando muchas de las zonas de los cerros, que son los que absorben esta agua, pues estaríamos sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí se pongan las pilas los gobernantes y nosotros mismos y empecemos a generar estos pequeños cambios, ¿no? Que al final provocan grandes cambios, ¿no? Está bien. Pues yo he sabido que cuando estaba aquí la doctora Claudia Sheinbaum, que dirigía esta alcaldía, y ahora con la nueva administración, sé que están haciendo algunas cosas en el Ajusco, que están trabajando en reforestación, cuidando más que no se roben los árboles, que no los tiren, porque no sé si sepas, no estás obligado, nosotros somos tlalpeños, pero aquí se produce la mitad del agua que consume la Ciudad de México, por ejemplo, en Tlalpan, ¿verdad? Sí, así que el asunto de cuidar los recursos es muy importante. Amigos, pues José y yo les agradecemos mucho también el maestro Alfredo, que esperemos que no sea la primera vez que nos acompaña. Les agradecemos mucho que estén ustedes viéndonos aquí. Agradecemos también los mensajes que nos envían. Y también quisiéramos hacerles una invitación. La próxima semana tendremos aquí a unas compañeras feministas que han estado trabajando, además que son muy competentes. Son gente muy responsable, que trabaja muy fuerte en estos temas que están ahora, pues no dirá tan de moda, ¿verdad? Pero sí tan vigentes, ¿verdad? Como es todo el problema que están tratando las mujeres, los feminicidios, todas estas cuestiones relacionadas con la igualdad de los sexos, etcétera. Entonces, tenemos aquí también a gente tan experimentada como es aquí el doctor Alfredo, que nos acompaña en esta ocasión. Y pues, amigos, les damos las gracias, doctor. Pues yo muchas gracias por la invitación, muy agradecido y por la oportunidad de que me dan, y muy interesante el programa siempre. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos en una semana. Muchas gracias. Saludos, buenas noches, tardes todavía, noches.